Sin dudas, han visto varias veces esta obra. Se trata de El grito, del pintor noruego Edvard Munch. Les doy unos segundos para que recorran la imagen. Es poderosa, ¿verdad? El expresionismo está en su punto culminante. Sensaciones encontradas: soledad, angustia, miedo, espanto. Más allá de las razones íntimas, psicológicas, del pintor para expresarse en este modo, es muy probable que también estuviera respondiendo a un espíritu de época. El fin del siglo XIX estaba cerca, y el pronóstico del nuevo siglo no era muy convincente. Un contemporáneo de Munch, el filósofo Federico Nietzsche, escribió: ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? Las rivalidades colonialistas, las tensiones entre las potencias eran crecientes. En 1898, el incidente de Fachoda constituyó el momento más crítico en las disputas territoriales en África entre Francia y Gran Bretaña. Actualmente enclavada en Sudán, Fachoda fue el inicio en el cual los intereses británicos y franceses chocaron en su pretensión de construir una línea de ferrocarril que conectase algunas de sus colonias en África. Los franceses enviaron desde el oeste un ejército y los británicos reaccionaron enviando tropas anglo-egipcias. El encuentro estuvo a punto de llevar a una guerra generalizada, pero concluyó con la retirada de las tropas francesas, que habían sido superadas en número y poder de fuego por los británicos. Observen la caricatura del London Daily. El mapa es una tela rasgada y remendada. Turquía a la derecha pisa su propio territorio, esperando que el imperio austrohúngaro, al arrancar Bosnia y Herzegovina, no los arrastre a ellos. Rusia en el centro arranca Bulgaria, que aparece remendada con la tela de Turquía. El panorama desolador que ya en 1910 preludia a las guerras balcánicas y a la propia Primera Guerra Mundial. En 1912, los países que conformaban la Liga de los Balcanes, Serbia, Grecia, Montenegro y Bulgaria, llevaban 2 años de lucha contra el Imperio turco. El objetivo era erradicar de los territorios de estas naciones toda presencia del gobierno otomano, por lo que no solo hubo una guerra, sino 2, a las que conocemos como guerras de los Balcanes. En ellas se jugaban los intereses de las potencias aledañas, el Imperio austrohúngaro y el Imperio ruso, que trataban de evitar la expansión turca por el este europeo. Los nacionalistas serbios y bosnios, fuertemente radicalizados, luchaban por una autonomía de todos los pueblos eslavos. Este nacionalismo eslavo se conoció como pan-eslavismo. El Imperio austrohúngaro, por otra parte, trataba de evitar la expansión turca por un lado y, por otro lado, avanzar sobre los pueblos eslavos. En cambio, el Imperio ruso se declaraba en favor de los eslavos, señalándose como protector de los pueblos. En el fondo, esperaban también frenar el avance turco de sur a norte. Estas guerras fueron el mechero que encendió la Gran Guerra. El Imperio turco a comienzos del siglo XX daba muestras de inestabilidad. Su sistema político tenía un potencial basado en la combinación entre la tradición otomana del poder político concentrado en la figura del sultán y la institucionalidad y burocracia de los estados nacionales occidentales. El poder político del sultán, sin embargo, era casi ilimitado. Era el jefe de todos los creyentes en el Islam, y el Islam era la única religión del Estado, que otorgaba además derechos a quienes la profesaban. Por otro lado, el Islam también era la regla de las costumbres sociales y de los usos privados, y en general la medida de todas las cosas en el orden político y jurídico. La autoridad religiosa musulmana tenía poder de decisión también en el orden jurídico. Los musulmanes toleraban a los cristianos dentro de sus fronteras, en especial en la vastedad de los Balcanes, pero frente a los musulmanes, los cristianos carecían por completo de derechos y en la práctica eran menospreciados. A lo largo de los años 1870 a 1890,
Los llamados jóvenes turcos intentaron, mediante una serie de golpes de Estado, realizar reformas tendientes a la modernización de Turquía, pero su gobierno solo duró unos pocos meses. El sultanato volvió a cobrar fuerza. Las rebeliones de los pueblos cristianos que integraban el Imperio Otomano comenzaron en 1875. Entre 1877 y 1878, el Imperio ruso y el Imperio turco desplegaron una guerra que culminó con la victoria rusa. Durante esta guerra, el sultán Abdul-Hamid II inició las masacres y persecuciones contra los cristianos armenios, siendo el antecedente del genocidio armenio que ocurrió luego, entre 1915 y 17, en pleno conflicto armado. Las cartas postales fueron de uso frecuente a comienzos del siglo XX. A través de ellas también se llevaban adelante fuertes propagandas nacionalistas, sobre todo en los preludios de la Primera Guerra Mundial. Vamos a examinar dos de ellas. Esta primera nos permite apreciar la alianza de las llamadas potencias centrales o imperios centrales. De derecha a izquierda observamos al Kaiser Guillermo de Alemania, en el primer círculo, le sigue Fernando de Bulgaria, Mehmed V de Turquía, el último de los sultanes, y arriba, a la izquierda, Francisco Fernando de Austria-Hungría, heredero a la corona imperial. En el centro, una alegoría nórdica de la victoria enlaza los escudos de las potencias entre hojas de acanto. La segunda de las cartas postales es un poco más agresiva. Obsérvenla bien. Se trata de reflejar la entente cordiale o entendimiento amable entre dos antiguos enemigos, Francia y Gran Bretaña. Recuerden ustedes que antes estuvieron al borde de iniciar la guerra en el conflicto de Fachoda. Ante el avance de las potencias centrales, principalmente de Alemania, se unen en un pacto de mutuo entendimiento y amable solidaridad bélica. Un soldado francés a la izquierda, un soldado inglés a la derecha, tomados de las manos. Ahora miren bien, presten atención al detalle, están pisando a un soldado. Y por algunas vistas del uniforme, el soldado al que están pisando es un soldado alemán. Evidentemente, a estos no los une el amor, sino el espanto. La influencia del Imperio ruso sobre los países de la Liga Balcánica se vio fortalecida a comienzos del siglo XX, especialmente desde que, a fines de la centuria anterior, se había presentado como defensora de los pueblos eslavos. Rusia realizó un acuerdo con Italia para atacar a los otomanos con la esperanza de frenar su expansión. Sin embargo, la Rusia de los zares no era lo que parecía. Al interior, una economía atrasada, una visión política monárquica, autocrática, y la prevalencia de los sectores nobiliarios generaban la falsa ilusión del poderío imperial. Y el zar era el principal convencido de esta falsa ilusión. La preparación para un potencial conflicto armado se superpuso a las primeras rebeliones entre 1910 y 1911, que terminarían por condensarse en la revolución bolchevique de 1917. Como vemos, el estado de guerra era inminente. Las tensiones se aceleraban y las potencias habían formado sus alianzas, la Triple Alianza y la Entente Cordiale. Solo faltaba un chispazo para iniciar el incendio, y como no podía ser de otra manera, esta chispa comenzó en los Balcanes. La anexión de Bosnia a la corona austrohúngara en 1908 le quitó a los serbios la posibilidad de unirse a los bonios y de declarar su independencia, y fue vista como una germanización de los Balcanes, especialmente por los grupos nacionalistas como la Joven Bosnia, que veían en Austria-Hungría, anexada a Alemania por el Tratado Anschluss, un peligro para sus independencias. Esta situación no era ajena para nada para el emperador austrohúngaro Francisco José, anciano ya, quien depositaba las decisiones en su sucesor, Francisco Fernando. La efervescencia de los nacionalistas y autonomistas serbios y las protestas del paneslavismo radicalizado tomaron
hicieron tomar la decisión al heredero de la corona, el archiduque Francisco Fernando, de viajar a Sarajevo y entrevistarse con los líderes serbios. En esas entrevistas sufrió 2 atentados contra su vida, pero el segundo terminó por matarlo. Gavrilo Princip, miembro de la joven Bosnia, ejecutó un disparo que terminó con la vida del archiduque y de su esposa. Austria acusó directamente a Serbia de estar detrás del atentado y le declaró la guerra, y un mes después invadió el país, en cuya defensa salió inmediatamente el Imperio zarista ruso, que, recordemos, actuaba en su papel de salvaguarda de los pueblos eslavos. Del lado del Imperio austrohúngaro se puso la Alemania del Kaiser Guillermo II. Las alianzas se activaron y así dio comienzo la Gran Guerra. 1914. Jóvenes de toda Europa se encaminan hacia la guerra como si fueran a una gran fiesta. Es que todos pensaban que iba a ser un conflicto rápido, corto, en el que su nación, por supuesto, iba a demostrar su poderío y terminar triunfando. Pero la realidad fue muy distinta. La Gran Guerra fue un conflicto bélico completamente diferente al que habían conocido las generaciones anteriores. Fue la última guerra romántica, la última guerra de ensoñación. La aviación militar, el estreno del tanque y del obús, la realidad de las trincheras, se impusieron a la ilusión a la que se sometían a los jóvenes por las fuertes e inteligentes campañas propagandísticas de las potencias. Incluso la flamante aviación militar fue el escenario de duelos en el aire y de narraciones de combates más cercanas a las novelas románticas del siglo XIX que a la realidad de la guerra que acababa de comenzar. Pero la guerra no fue ni breve, ni heroica, ni romántica. La realidad de las trincheras daba cuentas de otras cuestiones sobre la supervivencia. Cuando se abandonaban las trincheras en el avance, quedaban los cables telefónicos y eléctricos tendidos, y les recuerdo que en esos tiempos los cables estaban recubiertos de tela, por lo que eran inflamables, y además se hacía mucho más fácil electrocutarse o provocar un incendio. Los soldados que avanzaban perseguidos por el enemigo en el fragor de la huida se enredaban con ellos. Los combates curtieron a los hombres. Voy a dejar que miren las imágenes que siguen y presten atención a los detalles, porque lo que van a ver es el rostro humano de la guerra. La tecnología al servicio de la guerra, y como vimos en la primera clase, la ciencia también estuvo al servicio. Esta foto fue tomada en Vichy, Francia, y es el reflejo de una guerra que no tuvo precedentes. Fusil, lanza y máscara de gas. Ni que hablar del caballo. El gas mostaza y el gas sarín, inhibidores del sistema nervioso central, irrumpieron con otro nuevo concepto, la guerra química. De esta manera vemos cómo la Primera Guerra Mundial fue en realidad esta gran guerra que trastocó el concepto mismo del combate. 1914-1919. ¿Qué queda para los sobrevivientes? Les dejo el autorretrato de un soldado para que observen y reflexionen. Las ilusiones de brevedad y de heroísmo terminaron sucumbiendo a la realidad. Una verdadera tragedia sumió a Europa, y el mundo tampoco sería el mismo. Por eso esta no es la Primera Guerra Mundial, sino la Gran Guerra, la que cambió los modos de interpretar la vida, alteró las costumbres y creó un mundo nuevo, pleno de incertidumbre y desencanto.